encuentro la dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo Preciso de ti. Yo Necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré
elección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción. Y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy iniciamos una nueva semana para estudiar la lección número 11. Número 11. Solamente faltan 2 lecciones más y estaremos ya culminando el estudio de este trimestre, el último trimestre del año 2021, para pasar a estudiar otra temática en el año 2022. El primer trimestre del año 2022, que hablaremos acerca del libro de Hebreos. Sí, Hebreos estaremos estudiando. Pero qué maravilla está haciendo el estudio de Deuteronomio, ¿no cree usted? Es un libro antiguo porque fue escrito hace muchos milenios atrás. Sin embargo, es un libro muy actual también porque tiene mucha verdad presente. Y es que así es la palabra de Dios, amigos. La palabra de Dios permanece para siempre. Definitivamente, esa es una gran bendición. La palabra de Dios no deja de ser. Nunca deja de ser. Alabado sea el nombre de Dios por su palabra. Gracias a Dios por dejarnos la Biblia, su mensaje, su voluntad de manera escrita. Hoy veremos justamente cuán importante es tener en cuenta estudiar la palabra de Dios. Cuánto beneficio hace estudiar la Biblia. En realidad, toda esta semana estaremos estudiando ese detalle. El título de la lección de esta semana es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Veremos cómo el libro de Deuteronomio influencia en los profetas de una manera extraordinaria en los siguientes profetas. Recuerde que Moisés fue el que escribió Deuteronomio, o la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero específicamente hablando del libro de Deuteronomio, es un libro que va a través del Antiguo Testamento. Muchos profetas posteriores toman el libro de Deuteronomio para dar enseñanzas y para lograr transformación también en la vida de sus contemporáneos. Eso veremos, ¿sí? Muy bien, gracias por estar conectados una vez más aquí en el programa. Son las 5:11 de la mañana. Estamos en vivo y en directo, como siempre, saliendo desde Perú. Un saludo para todos mis amigos y hermanos que se reúnen
de diferentes partes de este mundo, desde Sudamérica, en los 8 países de Sudamérica, ¿no? A ver si me acuerdo los 8 países. Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y, bueno, me olvidé los demás, pero un saludo para cada uno de ellos y para los que no recuerdo. Y en Centroamérica, especialmente de México, hay muchas personas que nos ven de México, también Colombia, también Venezuela, personas que están conectándose desde República Dominicana, desde Puerto Rico. Un saludo para cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos ven desde Centroamérica. El Salvador también, mirándonos. Y en Norteamérica, ¿no? Algunos estados de allí nos están mirando. Texas, Houston, Pensilvania. También nos miran desde Canadá. Qué hermoso. Un saludo para cada uno de ustedes desde Maryland. Y de España, allá en Europa, España. Un saludo para cada uno. Y me tomé el tiempo para saludar específicamente algunos países, porque cada vez que yo leo los comentarios de ustedes, ustedes ponen allí sus nombres y también me cuentan desde dónde me están mirando. Un saludo. Me olvidé de Bolivia, aquí en Sudamérica, el país de Bolivia. También hay varios que nos están mirando desde allí. Un saludo, un fuerte abrazo para mis hermanos y amigos bolivianos también. Muy bien, queridos amigos, vamos a orar. Y no olvide, por favor, pasar la voz. Pase la voz a las personas que usted conoce, que durante la semana siempre se conectan a Lecciones que Transforman y no están. Hay que pasar la voz. Y una de las formas maravillosas de pasar la voz es compartiendo el link del estudio. Comparta el link, por favor. Y un saludo también para los que están mirándonos desde el canal de YouTube. Gracias por ser parte también de este ministerio por la plataforma, la red social de YouTube. Gracias por compartir también. Gracias por dejarme tus comentarios. Bendiciones. Hay una hermana allí llamada Amanda que siempre deja sus comentarios. Gracias por eso, Amanda. Bendiciones. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, porque una vez más nos permites comenzar la jornada de estudio de tu palabra. Hoy, Señor, una lección más, la lección número 11, viene a nuestras vidas para transformarla. Tu palabra, Señor, tiene poder. Transforma la vida, renueva nuestro ser. Que así sea, Señor, que tu voluntad se cumpla en nuestra vida. Bendice a cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí y a los que se van a unir también después para escuchar tu palabra. Señor, te ruego que tú puedas acompañarnos en esta nueva semana, diariamente. Permite que tengamos vida, Señor, que tengamos salud, que nuestros problemas puedan solucionarse de acuerdo a tu voluntad, que sintamos tu compañía cada instante en el transcurso de nuestra existencia. Si estamos tristes, Señor, te pido que nos consueles. Si estamos débiles, te pido que nos fortalezcas. Si estamos desorientados, te pido que nos ilumines. Si estamos ignorantes, te pido que nos enseñes. Por favor, Señor, haz esa obra maravillosa en nuestra vida y por sobre todo, si estamos separados de ti, únenos a ti, Señor, y transforma nuestra vida. Perdona nuestros pecados, purifícanos, límpianos, Señor, cambia nuestra mente. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. En el nombre de Jesús que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para salvarnos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos. Qué lindo tenerlos aquí una vez más. Bienvenidos a todos los que acaban de conectarse durante la oración. Estamos en Lecciones que Transforman, iniciando la jornada, la lección número 11. Por favor, le pido de todo corazón que pueda tener su Biblia a la mano porque vamos a leer la Biblia. Los textos no voy a ponerlos aquí en la pantalla,
porque vamos a leer un par de capítulos de la Biblia. Y lo vamos a hacer de manera muy interesante, descubriendo lecciones maravillosas que hoy el Señor quiere darnos. Como ya dije, esta semana vamos a estudiar un tema que se llama Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, la lección número 11. Y veremos cómo el libro de Deuteronomio estuvo citado por los demás profetas que escribieron los otros libros del Antiguo Testamento. Y cómo influenció de manera poderosa este libro de Deuteronomio a través del Antiguo Testamento, en la vida de esas personas. Maravillosa. Y hoy veremos justamente uno de esos acontecimientos de influencia positiva y poderosa del libro de Deuteronomio. El texto base o el texto para memorizar, como está aquí en el libro o en la lección de escuela sabática, se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Y dice así, ojalá podamos memorizar este versículo durante la semana, porque así se nos aconseja en la lección, que debemos memorizarla. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Aquí el texto bíblico, el versículo para memorizar, da a entender que Dios eligió a un pueblo por gracia y por amor para cumplir una misión. Y los eligió de entre todos los demás pueblos. Ya hemos estado hablando durante los estudios anteriores sobre esta elección. Fueron elegidos no porque sean mejores que los demás pueblos, sino porque ellos fueron hallados en gracia en los ojos o ante los ojos de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, el tema de hoy, domingo 5 de noviembre, lleva por título El libro de la ley. El libro de la ley. Este título, amigos, el libro de la ley, es un nombre que se le da también en el Antiguo Testamento al libro de Deuteronomio, el libro de la ley. Y vamos a ver por qué. Y por eso yo quiero invitarle que tome su Biblia y ubíquese por favor en el libro de Deuteronomio. Tome su Biblia y ubíquese en el libro de Deuteronomio. Yo lo estoy haciendo ya en este momento. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 22, porque ese es el capítulo en el cual se basa el estudio de este día. Deuteronomio capítulo 22, aunque es Segunda de Reyes primero. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22. Sí, hablando de Deuteronomio, nos fuimos a Deuteronomio, pero en realidad es Primera de Reyes, capítulo 22. Aquí encontramos a Reyes, al libro de Reyes, hablando de Deuteronomio. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? Hay un episodio interesante en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y yo quiero aconsejarle, hermano, hermana, que usted tenga lista su lapicera o lapicero, como se llama o como se llama en tu país. También tenga listo su resaltador, porque usted va a tener que anotar las lecciones importantes que aparecen en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Sí? Usted va a ir anotando allí. Yo voy a ir indicándole algunos puntos o algunos versículos donde usted puede encontrar lecciones importantes. ¿Ya? ¿Está con su Biblia ya? Muy bien. Abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 22. En ese capítulo se va a centrar nuestro estudio. Capítulo 22 y vamos a ir hasta el capítulo 23 también. ¿Sí?
Es una interesante historia bíblica que tiene relación con el libro de Deuteronomio. Ya lo verá. Ahora, quiero hablarle del contexto del capítulo 22 y capítulo 23. Miren, si usted se fija, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, encontramos al rey Ezequías. Y el rey Ezequías recibe un mensaje de parte de Dios a través de su profeta, diciéndole que va a morir con la enfermedad que tiene. Va a morir. Es un mensaje de Dios. Recuerde que Dios conoce nuestra vida, amigos, desde el principio hasta el fin. Y Él, cuando controla nuestra vida, Él maneja hasta el momento la fecha de nuestra muerte. Él conoce todo, porque Él es omnisciente, ¿no? Él sabe todo. Y entonces sabía el día de la muerte de Ezequías y le anuncia. Eso no pasa siempre, ¿no? Eso no sucede. Qué angustia sería que el Señor siempre nos diga el día de nuestra muerte. Estaríamos muy asustados. Pero Dios, en su sabiduría inmensa, Él ocultó la fecha de nuestra muerte. Entonces, pero con Ezequías, aunque no le dijo el día, pero le dijo que va a morir. Con esa enfermedad va a morir. Y entonces Ezequías, ¿qué hace? Lo que hace es rogarle a Dios, ora a Dios. Señor, por favor, no quiero morir. ¿Pero quién quiere morir? Nadie quiere morir, ¿no? Y Dios lo sabe. Solo que Dios permite nuestra muerte porque Él sabe más que nosotros lo mejor para nuestra vida, para nuestra salvación. Lo que a Dios le interesa más, amigos, no es nuestra existencia en esta tierra. No, esos 80, 90 años, 100 años algunos que viven, ¿no? Y unos añitos más por allí. A Dios no tanto le interesa eso. Claro que le importa que nos vaya bien mientras estemos en esta tierra. Pero lo que más le importa, lo que más le interesa, es que nosotros seamos salvos. Es que nosotros tengamos la vida eterna. Y eso también debe interesarnos a nosotros. Sí, amigos. Aunque es importante seguir los consejos de Dios para tener una salud buena, fortaleza física y duremos más años en esta tierra, un poquito más de lo que podemos, pero lo que más debe interesarnos es adquirir la vida eterna. Porque en algún momento aquí, buenos y malos, obedientes y desobedientes, vamos a morir. Si Cristo no viene antes, vamos a morir. Pero amigos, nuestra esperanza, nuestro consuelo, debería ser que cuando Cristo venga, nos va a resucitar para darnos la vida eterna. Nos va a resucitar para transformarnos y vivir con Él por la eternidad. Ese debe ser nuestro objetivo. ¿Podemos tener miedo de morir ahora? Claro, porque es natural. Nosotros no hemos sido creados para morir, sino para vivir. La muerte es un intruso en este mundo. La muerte es un intruso en nuestra vida. No es normal, no es natural que nosotros muramos. No hemos sido creados para morir, sino para vivir. El pecado trajo la muerte. Pero en el plan de Dios no estaba el pecado. No estaba, aunque ya lo sabía que iba a surgir, pero ese no era el plan. La muerte no ha estado nunca en el plan de Dios. Siempre ha estado la vida. Pero como ya estudiamos en las veces pasadas, ya estudiamos esto, delante de nosotros siempre hubo dos caminos y esos dos caminos nos muestran la libertad que tenemos. Desde el principio. Y el amor que tiene Dios por nosotros. Y para eso Dios nos dio el libre albedrío. ¿Ya? Nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Tomar decisiones. Bueno, entonces, ¿qué encontramos?
encontramos que a Ezequías le viene este mensaje de parte de Dios y Ezequías pide a Dios, por favor, no quiero morir. Y tanto le ruega Ezequías a Dios que Dios se complace ante ese pedido, aunque no está de acuerdo. Ahí hay un tema tremendo también, amigos, que no voy a entrar en detalle porque se nos va a ir el tiempo, de cómo Dios a veces permite ya algo que nosotros le rogamos vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y entonces dice, hijo, ya pues, entonces, ¿qué voy a hacer? Tú estás eligiendo esto. Por eso te digo, amigo, amiga, que nosotros no somos robots delante de Dios. No estamos programados siempre a obedecer a Dios, ¿no? Cada uno de nosotros toma decisiones. Por eso encontramos muchas personas sufriendo en el mundo. Mire, yo conozco parejas que cuando se casaron se dieron cuenta que no podían tener hijos. Y entonces pasaban los años y no venía el hijo. Se hicieron tratamientos para tener hijo, pero no venía el hijo. Empezaron a orar a Dios, orar, orar, orar. Ayunaban ante Dios para que les dé un hijo. Rogaban y pasaron los años y nada, nada. En algunas ocasiones, en otras parejas, después de tantos años, vino el hijo. ¿Y saben qué, amigos? ¿Saben qué? Generalmente ese hijo que vino le salió mal. En algunos casos con una enfermedad física. En otros casos con un hijo rebelde. Y es más, conocí a otras personas, a otras parejas, que ya que no venía hijo, naturalmente comenzaron a adoptar hijos. No estoy diciendo yo que está mal la adopción. Entiéndame bien, por favor, el punto que yo estoy tratando de hacerles entender a ustedes. El asunto es que cuando Dios a veces no permite algo, hay que estar agradecidos a Dios, aun cuando está sucediendo algo que no está de acuerdo a nuestra voluntad. Siempre hay que poner la voluntad nuestra debajo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es suprema, amigos. Cuando tú tienes una relación con Dios íntima, tú logras entender cuáles son los caminos de Dios. Sí, los caminos de Dios. De repente a veces Dios no desea darnos un hijo o una hija. De repente Dios no desea que nosotros nos casemos. Porque también conozco personas que están solteras, años, piden a Dios, quiero un esposo, una esposa, pero no hay, no aparece, no surge, no se logra casar. Hay una relación aquí, pero no funciona. Otra relación aquí no funciona. Entonces allí el cristiano se pone en las manos de Dios y dice, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. A veces esta idea, esta predicación, este mensaje no agrada a todos. Y se trata uno de razonar, de buscar excusas por aquí, por allá, para descubrir o tratar de descubrir lo que está pasando en la vida. Pero amigos, el cristiano no tiene que complicarse la vida. Hay muchos mensajes en la Biblia que nos dicen que a veces Dios calla. Escucha, pero calla, y a veces responde de una manera impresionante, una manera que nosotros no esperamos. Esperamos que el Señor me responda de esta forma, pero Él me responde de otra. Y a veces su forma de responder es no dándonos lo que pedimos, porque Él sabe el futuro de nuestra vida. Y amigos, lo que yo les estoy contando, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo estoy expresando en este momento no simplemente es mi idea. Ezequías es un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo.
Si tú lees la vida de Ezequías, especialmente a partir de la enfermedad y la curación y la prolongación de vida que recibió Ezequías, porque la Biblia dice allí en el capítulo 20, perdón, sí, en el Segunda de Reyes capítulo 20, vamos a encontrar a Dios alargando la vida de Ezequías. ¿Cuántos años? 15 años. 15 años más le da Dios para que viva, después de la fecha que él había puesto para que descanse. Pero lo hace porque este hombre le ruega a Dios, pero también Dios permite eso para darnos una lección a las generaciones futuras, a nosotros. Sí, amigo, amiga, sí. Mira, la Biblia cuenta que hasta allí, hasta la enfermedad de Ezequías, amigos, hasta la enfermedad de Ezequías, y hasta el anuncio de la muerte de él, Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Un rey obediente que andaba en los caminos del Señor, hacía su voluntad, el pueblo estuvo en paz gracias a la consagración que ellos tenían hacia Dios, pero con el liderazgo de Ezequías. Excelente reino hasta allí, excelente. Por eso Dios a veces permite, amigos, que nosotros descansemos en el momento preciso. Él sabe. Y entonces, pero Ezequías dice, no, yo sé más que tú, Señor. Yo necesito vivir más, tengo tantas cosas que hacer más y todo lo demás. Pero la Biblia cuenta, y mira, te estoy haciendo un amplio contexto, ¿no? del estudio de hoy, para que usted comprenda el asunto mejor, ¿sí? Yo necesito que usted entienda el tema de hoy, por eso me estoy ampliando en el contexto. Mire, entonces Dios le dice, está bien, bueno, está bien, 15 años más. ¿Y qué pasó en esos 15 años, amigos? ¿Qué sucedió en esos 15 años, de perdón, de alargación, o ¿cómo es la palabra? De ampliación sería mejor, de ampliación de vida? ¿Qué pasó? Primero, Ezequías pecó, ¿ya?, con el orgullo cuando vinieron a visitar los babilonios a Israel. Vinieron los babilonios, enviados del rey de Babilonia, para conocer el milagro de sanación, ¿sí?, de Ezequías, porque esa enfermedad era de muerte, pero se curó con un milagro extraordinario, ¿sí? Cuando la sombra retrocedió, la sombra del sol, la luz del sol retrocedió. Y los babilonios eran estudiosos de los astros y todo lo que sucedía, de los fenómenos naturales. Y se dieron cuenta de ese detalle y la noticia llegó hasta Babilonia de que fue Jehová, el Dios de los israelitas, que hizo ese milagro para sanar al rey. Entonces vinieron ellos a conocer el milagro. Pero ¿qué hizo Ezequías? En vez de predicar de Dios y decir, Dios es el que me curó e hizo este milagro, y hablarles de Jehová, el Dios de Israel, el único Dios, comenzó a mostrarles su riqueza. Miren, si Ezequías hubiese descansado cuando Dios le dijo que descansara, no hubiese pasado esto. ¿Y cuál fue la sentencia? Dios manda a su profeta y le dice a Ezequías, Ezequías, por todo lo que has hecho, por el mal que has hecho, por el orgullo que has mostrado ante estos babilonios que vinieron a conocer a tu Dios, a Jehová, y tú no hiciste eso, en vez de darles a conocer, tú mostraste tu riqueza, el Señor da tu sentencia de que no en tu tiempo, porque tú fuiste un rey obediente, pero en el tiempo de tus descendientes, de tus hijos y nietos, vendrá Babilonia a invadir tu reino y se llevarán a todos.
tus hijos serán siervos del rey de Babilonia, y tu riqueza se irá hacia Babilonia. Amigos, y esa palabra exactamente se cumplió en el año 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor vino, según Daniel capítulo 1, vino, invadió Jerusalén y se llevó toda la riqueza. Ezequías ya no estaba vivo, pero sí sus descendientes, entre ellos Daniel, Ananías, Azarías, Misael, los 4 hebreos que fueron llevados también hacia Babilonia, eran descendientes de Ezequías, príncipes. ¿Se da cuenta? Esto no hubiese sucedido, amigos, con Ezequías ni con su descendencia si él hubiese aceptado la voluntad de Dios. Pero no solo eso, sino ¿qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió? En esos 15 años de ampliación que Ezequías pidió, ¿qué sucedió? Nació un hijo a Ezequías. Le puso el nombre de Manasés. Si tú lees el capítulo 21 de Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta que este hijo de Ezequías llamado Manasés fue el peor rey que tuvo Israel, el peor rey, porque fue un rey que llevó a la desgracia espiritual y la desgracia general del pueblo. Llevó a la desgracia al pueblo. Fue un rey pagano, totalmente pagano. Llenó de ídolos el templo de Jehová. Cada cerro estaba lleno de altares. Los cerros estaban llenos de altares dedicados a los dioses falsos, a los dioses paganos. En esos altares que estaban en los cerros, la Biblia los llama los lugares altos, porque eran cerros. En esos lugares sacrificaban niños en honor a los dioses. Era terrible, amigos, terrible. El pueblo cayó en una oscuridad espiritual terrible cual nunca hubo hasta ese entonces. ¿Por culpa de quién? Manasés. Pero esto sucedió en los años de ampliación de vida del rey Ezequías. Dígame entonces si Dios no sabía todo esto. ¿Sabía o no sabía? ¿Quería evitar o no quería evitar? Quería evitar. Pero Ezequías, terco, decide hacer su voluntad y decide que se haga su voluntad. En algunas ocasiones Dios permite, en otras no. Definitivamente, generalmente no. Pero hablo en relación a la muerte, ¿no? Entonces, amigos, el pueblo de Israel estaba en un completo caos espiritual. Escucha bien, por favor. El pueblo de Israel estaba en un completo caos espiritual, oscuridad espiritual. Se hacían cultos a los dioses paganos, habían lugares de cultos, el templo de Jehová estaba lleno de imágenes y altares sacrificando a dioses falsos como Baal, Aserá y tantas otros dioses. Terrible. Se hacían ritos de quemación, de orgías, una desgracia. Entonces, amigos, Manasés muere y su hijo Amón ocupa el lugar. Y recuerden que los reinos son así, ¿no? Los hijos van ocupando el lugar del padre, del rey que es el padre. Entonces, a Ezequías le nace Manasés, un rey pagano, lleva la desgracia espiritual al pueblo. A Manasés le nace Amón, otro hijo, rebelde, pagano, que sigue el ejemplo de su padre. Y luego muere porque reina solamente 2 años Amón. Y recuerda, Manasés reinó 52 años. Terrible. Imagínense todos esos años
viviendo en el paganismo. Terrible. Entonces Amón nace, cuando crece ocupa el lugar, o cuando muere Manasés, Amón ocupa el lugar de su padre, ¿sí? Ahí está en el versículo 19. 22 años tenía Amón cuando ocupó el lugar de su padre como rey, y a Amón le nace un hijo llamado Josías. Y Josías, cuando muere Amón, ocupa el lugar de su padre como rey. Josías. Y entonces llegamos al estudio de hoy. Te hice todo un contexto para que puedas comprender durante toda esta semana cuán importante es la palabra de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Es la mejor, amigos. No hay mejor voluntad que la de Él. Él conoce todo desde el principio. Es mejor obedecerle. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, entonces. Y usted se va a encontrar allí en el capítulo 22 el reinado de Josías. Entonces ahora vamos a entender por qué el rey, cuando el rey Josías empieza a reinar, y de paso comienza a reinar a los 8 años, niñito, ¿ya? ¿Por qué el pueblo estaba como estaba? ¿Por qué? Porque Manasés, el hijo de Ezequías, había llevado al pueblo a la desgracia espiritual, a la idolatría. Su hijo Amón de igual forma. Así que cuando Josías entra, el pueblo estaba ya totalmente apartado de Dios. Estaba apartado, haciendo prácticas idólatras, paganas, totalmente. Josías entra. 8 años, chiquito todavía. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 1, ponga mucha atención con su Biblia, dice: cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad. ¿Está conmigo, hermano, hermana? Abra su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, estoy leyendo. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años reinó? 31 años, desde el año 640 al año 609. ¿Ya? Reinó Josías. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fíjate. Aquí aclara la Biblia que Josías hizo la voluntad de Dios. Agradó a Jehová. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué hizo Josías para mostrar que hizo la voluntad de Dios? Versículo 3 dice: en el año 18, ¿qué año es ese? Si Josías comenzó a reinar el año 640, usted reste 18 años y usted va a llegar al 622. ¿Y por qué restamos? Porque antes de Cristo los años venían de más a menos. Después de Cristo los años van de menos a más. ¿Está bien? Por eso, si tú quieres saber qué año era el año 18 del reinado de Josías, usted tiene que restar 640, que comenzó su reinado, restar 18 años. Y va a llegar al 622 antes de Cristo. ¿Cuántos años tenía allí? ¿Cuántos años? Si él comenzó a reinar a los 8 años, ¿ya? ¿Cuántos años más 18? Porque dice en el año 18 de su reinado. 26 años. 26 años tenía Josías cuando sucedió lo siguiente. Dice: en el año 18 del rey Josías, envió el rey a Safán. ¿Quién era Safán? Era un escriba. ¿Y qué era un escriba? Un escriba era un estudioso, un intelectual, uno que leía la palabra. ¿Sí? La palabra. Dice: envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo:
vete a ver al sumo sacerdote Hilcías. El sumo sacerdote era el encargado del templo. Y en este tiempo era Hilcías. Y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta. Josías había hecho un proyecto de reconstrucción, de arreglo del templo de Jehová. Mira, ya allí vemos la intención que tenía Josías de hacer bien las cosas. Quería arreglar el templo de Jehová. Por eso pidió ofrendas para poder arreglar el templo. Y dice que el pueblo vino y trajo cantidad de ofrendas. Sobreabundó. El rey tuvo que decir, ahí nomás, ya está, suficiente. Y entonces cuando ya estaba ahí la ofrenda, el rey manda, ¿a quién? A Safán, para hablar con Hilcías, que era el sumo sacerdote, el encargado del templo, para que recoja el dinero que el pueblo había traído a la casa de Jehová. ¿Ya? Versículo 5, Segunda de Reyes 22:5. Que se ponga en manos, está diciendo aquí el rey, que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, a quienes reparan las grietas de la casa. O sea, el dinero iba a ser dado a los obreros que iban a arreglar el templo. Versículo 6. A los carpinteros, maestros y albañiles, y se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa de Jehová. Versículo 7. Pero que no se les pida cuentas del dinero cuyo manejo se les confía, porque ellos proceden con honradez, dice el rey Josías. Le está dando indicaciones ¿a quién? A Safán, para que le diga a Hilcías, y Hilcías hable con los obreros. Versículo 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, mira, ¿qué le dice? He hallado el libro de la ley. ¿Cuál es el título de la lección de hoy? El libro de la ley. Por eso estamos leyendo este capítulo. Hilcías, después que Safán le da las indicaciones, el sumo sacerdote Hilcías le dice, ¿sabes qué? Mientras yo limpiaba el templo, para que los arreglos comiencen, hallé el libro de la ley. Los eruditos son los estudiosos, ¿sí? Los arqueólogos, los teólogos, llegaron a coincidir de que el libro de la ley que aparece aquí es el libro de Deuteronomio, el rollo de Deuteronomio. Porque antes los libros no eran así, eran rollos, ¿no? De pergaminos, de papiros. Entonces le dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Versículo 8 sigue diciendo, e Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Safán leyó el libro. ¿Qué libro? Deuteronomio. Versículo 9. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Qué libro? Deuteronomio. Y Safán lo leyó delante del rey. ¿Qué rey? Josías. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, Deuteronomio, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías. A Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. ¿Qué hace el rey al escuchar la palabra de Dios? ¿Qué hace el rey cuando escucha el libro de Deuteronomio ser leído? ¿Qué hace? Se rasga las vestiduras. Rasgarse las vestiduras en ese tiempo era símbolo de tristeza, de dolor, de arrepentimiento. ¿Sí? Ya hemos estudiado hasta aquí
a los temas más cruciales e importantes del libro de Deuteronomio. Y entre ellos, amigos, hemos visto a Dios en Deuteronomio rogando al pueblo a que se porte bien, mostrando al pueblo que hay dos caminos, el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, y hay dos consecuencias, la vida y la muerte. Entonces, creemos que Josías, al escuchar la lectura de este libro, escuchó también esto. Y cómo el pueblo iba a apartarse del camino de Dios al ser rebelde y no escuchar su voz. Y entonces Josías se dio cuenta de por qué el pueblo estaba como estaba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué aquí hay idólatras y aquí el templo está también con ídolos? Entonces, comprendiendo eso, Josías se rasga las vestiduras. Y aquí vemos una gran lección, amigos, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, somos confrontados con nuestra realidad. Josías fue confrontado con su triste realidad. Cuando Josías vio a su alrededor, realmente se dio cuenta que se habían apartado de Dios. Pero ¿cómo se dio cuenta? Solo al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, al estudiar el libro de Deuteronomio. Así se dio cuenta de su condición y la condición del pueblo. Por eso la Biblia misma dice que ella es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mi vida tu palabra, a mi mente. Tu palabra ilumina mi vida. Y amigos, aquí Josías, con la palabra de Dios, el libro de la ley, Deuteronomio, fue iluminado. Su mente se iluminó y se dio cuenta de la condición en que estaba. Alabado sea el nombre de Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un libro que nos ilumina, que no nos deja vivir en la oscuridad de la ignorancia. Cuando nosotros abrimos la Biblia nos damos cuenta de nuestros errores. Y depende de nosotros que cambiemos de actitud, que sigamos los consejos de Dios, que nos dejemos sacar de esa oscuridad por el poder de Dios. Depende de nosotros. Y la historia bíblica dice que Josías tomó la buena decisión, la decisión de salir de la oscuridad junto con el pueblo. Él entendió que él era el líder y tenía que tomar decisiones por el pueblo también, para ser salvados. Y entonces, dice aquí en el versículo 13, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Le dijo a un grupo de líderes allí, del pueblo, id y preguntad a Jehová por mí, pregunten a Jehová. ¿Y cómo Jehová hablaba al pueblo? A través de profetas. En otras palabras, aquí Josías le está diciendo, vayan al profeta o a la profetisa a hablar y a preguntar a Jehová por mí. Y entonces dice, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá. En otras palabras, Josías está diciendo, ¿cuál va a ser nuestro destino? Pregunten a Jehová, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Porque en Deuteronomio, amigos, el Señor es claro y tajante cuando dice, si ustedes se separan de mí, la desgracia va a caer. Deuteronomio capítulo 28. Y estoy seguro que eso también escuchó Josías. Si tú me obedeces, abundancia. Si tú me desobedeces, hambruna, desgracia. Tus hijos van a sufrir, van a ser llevados. Todo eso escuchó. Y entonces Josías dice, pregunten por favor, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Ya? Entonces el sacerdote Hilcías, versículo 14, el sacerdote Hilcías, Ahicam y todos los demás fueron a ver a la profetisa Hulda. ¿A quién? La profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, la cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad. Ella les dijo, mira lo que dice, les da el mensaje de parte de Dios, la profetisa.
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo conmigo? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 15 estoy. Ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado, o sea, Josías. Así ha dicho Jehová, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Las maldiciones, ¿no? De Deuteronomio 28. Por cuanto me abandonaron a mí y me quemaron incienso a dioses ajenos, no a Dios, sino a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, está diciendo Dios a través de la profetisa, pero el rey de Judá, o sea, Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, a él le diréis, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Oísteis las palabras del libro. Cuán importante es oír la palabra de Dios, amigos. Pero este oír no solo es oír por oír, sino llevarlo a la práctica. Este oír que aparece aquí es por cuanto tú has escuchado y has hecho caso a mi palabra. Dice, y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos por haberte rasgado los vestidos y por haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus hijos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Tú vas a ser librado de la desgracia. Tú vas a ser librado del castigo, porque escuchaste mi voz. Escuchaste mi voz. Mira, amigos, miren. Pero Josías no se quedó allí escuchando la voz de Dios, sino que tomó acciones. Tomó acción. ¿Y dónde está la acción que tomó? Aquí está, amigos, la verdadera obediencia. La verdadera obediencia no solamente es escuchar la voz de Dios, sino actuar. Hay que actuar, hay que hacer lo que Dios dice. Capítulo 23, Segunda de Reyes, capítulo 23 dice, entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Versículo 3. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, un pacto, prometió, comprometiéndose a que siguieran a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué hizo Josías? Llevó al pueblo a comprometerse con Dios, a cumplir sus mandamientos. Y entonces, a partir del versículo 4, ¿ya?, hasta el final de ese capítulo, especialmente hasta el versículo 25, de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 1 al 25, Josías hace una reforma, bota todos los altares a dioses paganos, ¿ya? Bota todos los ídolos, todo, y hasta mata a los sacerdotes paganos que llevaban a la desgracia al pueblo. Los elimina. Y entonces purifica y limpia al pueblo. Y lo consagra a Dios. Porque establece los ritos a Dios. No los paganos, sino los de Dios. Uno de esos ritos es la Pascua. La Pascua. Nuevamente lo activa para que el pueblo adore a Jehová. Muy bien. Amigos, ¿qué lecciones podemos aprender de todo esto? Justamente eso nos pregunta la lección. ¿Qué lecciones podemos aprender de este incidente que hemos leído en Segunda de Reyes capítulo 22? Lo primero, amigos, que yo saco, usted puede sacar más lecciones, es que cuando olvidamos la palabra de Dios caemos en desgracia espiritual.
¿Qué había pasado en los tiempos de Manasés? ¿Qué había pasado en los tiempos de Amón? ¿Sí? 54 años de oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había sido olvidada. Por allí Elías lo encontró. ¿Cómo lo encontró? Empolvada. Por allí, debajo de basura, lo encontró. Cuando olvidamos la palabra de Dios, caemos en desgracia espiritual. Otra lección que podemos sacar de este capítulo que hemos leído, de esta historia, es que la palabra de Dios transforma, reforma la vida, hermanos, amigos. Cuando nosotros escuchamos la palabra con atención, la palabra de Dios, y hacemos caso lo que dice, como Josías lo hizo, somos transformados, nuestra vida cambia. Por eso, otra lección es que la transformación, la reforma, se demuestra con hechos, con cambio, con obediencia. Así es. Lo que hizo Josías fue justamente eso. Cambió al pueblo, obedeció, los hechos se vieron. Pero todo comenzó con escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces la pregunta para nosotros es, que aparece en la lección también, ¿qué cosas podríamos necesitar? Purgar a fondo en nuestra casa, en nuestra iglesia, para poder servir verdaderamente al Señor con todo nuestro corazón y alma. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Josías, de esta historia? ¿Cómo? ¿Cómo podemos purgar también como lo hizo Josías? Purgó el pecado, limpió el pecado, al pueblo del pecado, lo sacó todo, rompiendo ídolos, ¿no? Eliminando a los que llevaban a la perdición al pueblo. ¿Cómo podemos nosotros también hacer eso en nuestra casa, en nuestra iglesia, para servir verdaderamente a Jehová? ¿Cómo lo podemos hacer? Solo usted conoce, mi amigo, amiga. Solo usted conoce qué necesita purgar en su vida, en su casa, en la iglesia, donde usted mora. Usted conoce lo que está separándolo de Dios. Amigos, no solamente basta escuchar la palabra aquí, todos los días, no. Hay que hacer y tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Mira a tu alrededor. ¿Qué tienes que botar de tu vida? ¿Qué tienes que purgar de tu vida? ¿Qué tienes que purgar? Dígame. Solo usted lo conoce. Y si solo quiere usted tenerlo en privado allí y presentarlo a Dios, está bien. No lo mencione aquí. Pero por favor, todo lo que le separa de Dios tiene que ser echado de su vida, echado de su casa, echado de su iglesia. Todo lo que le separa de Dios. Hábitos, prácticas, pensamientos, ¿no? Todo eso tiene que ser purgado. Solo usted conoce, amigo, hermano, hermana, qué cosas no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero usted dirá, pero siempre he hecho eso. Sí, Josías también había nacido en un lugar donde siempre se hacían las cosas paganas. Porque tuvo un abuelo llamado Manasés, pagano. Tuvo un padre llamado Amón, pagano. Pero él dijo, no, yo voy a cortar ese círculo vicioso. Yo voy a cortar esa vida de pecado. Voy a cortar. No tiene que repetirse conmigo. Eso puedes hacer tú también, amigo, amiga. Cuando estudies la Biblia y te encuentres con algo que estás practicando que no es correcto, aunque tus padres, tus abuelos hayan hecho eso, tú corta ese círculo vicioso de pecado. Corta. Y di, Señor, yo haré tu voluntad. Si mis padres no lo hicieron, si mis abuelos no lo hicieron, yo lo voy a hacer. Y amigos, cuando tú tomes esa decisión, amiga, cuando tú tomes esa decisión,
el Señor se agradará de ti. Se agradará, va a bendecir tu vida, así como lo hizo con Josías. Porque el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, transforma el alma cuando nosotros nos dejamos transformar. Sí, sí, amigo, amiga. Vamos a tomar esa decisión, ¿te parece? ¿Te parece? Yo quiero tomar esa decisión. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres hacerlo? Si en mi casa hay algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, yo voy a echarlo. Puede ser música, pueden ser videos, pueden ser programas de televisión, pueden ser comidas, ¿sí? Todo eso y más, yo tengo que tirarlo. ¿Por qué? Porque son cosas que me están llevando a la perdición. Yo tengo que llevarlo. No importa si se burlan de mí, no importa si me abandonan por eso, pero yo tengo que hacer decisiones, tomar decisiones delante de Dios, porque así lo aprendí en la palabra. ¿Quieres hacerlo? Vamos a pedirle fuerza al Señor para tomar esa decisión. Hoy día puedes tomar esa decisión. Hoy. Hoy puedes hacerlo. Y debes hacerlo. Porque mañana puede ser tarde. Hoy tenemos que hacerlo. Querido Señor, gracias por la historia de hoy en la vida de Josías y el pueblo de Israel. Que nos enseña, Señor, que podemos nosotros tomar decisiones de vida. Para eso nos has dado el libre albedrío. Podemos romper el círculo de pecado, que no sé cuántos años atrás, desde cuántos años atrás viene hasta aquí. Podemos poner un alto y decir, no más. No más, tenemos que purificar nuestro hogar, tenemos que purificar nuestra vida, tenemos que purificar todo lo que nos rodea, con tu ayuda, Señor. Sí, Señor, necesitamos tomar esas decisiones importantes. Es una lucha, pero la lucha no es nuestra, es tuya. Lo que nosotros debemos hacer es juntarnos a ti, tener una comunión íntima contigo, para que tú luches nuestras batallas y las venzas. Queremos hacer eso, Señor. Queremos hacer eso. Ayúdanos, por favor. Ayuda a mis amigos que están aquí reunidos, que se han quedado hasta este momento del estudio, porque tú los has motivado a quedarse para escuchar este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña a todos a ser fieles al libro de la ley, a ser fieles a tu voluntad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos, gracias por haberme acompañado, y los que acaban de ingresar, que veo aquí, los que están en vivo y en directo, yo les invito a revisar el estudio desde el principio, ¿sí? Miren el estudio desde el principio y Dios los va a ayudar a entender su palabra y también a llevarlo a la práctica. Gracias por compartir este estudio. Gracias. Comparte, por favor, a donde tú deseas y con quien desees. Un fuerte abrazo a la distancia. Que tengas un lindo inicio de semana. Hoy es domingo. Algunos van a trabajar, otros van a estar con la familia, van a divertirse. Hagan todo para la honra y gloria de Dios. Todo lo que comas, bebas y hagas sea para la honra y gloria de Dios. Un abrazo a la distancia. Recuerda que te quiero mucho. Recuerda que eres especial en mi vida. Recuerda que eres parte de mi familia espiritual. Abrazos a la distancia. Con Dios todo es victoria. Mañana nos vemos. Mañana estaremos estudiando otro tema en otro libro del Antiguo Testamento donde aparece el libro de Deuteronomio. Mañana, no faltes, 5 de la mañana, todos los días, a través de aquí de este canal. Nos vemos.